Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy la doctora Pagano y estamos acá compartiendo con la doctora Cecilia Baston, que es una colega y amiga, en esta charla que finalizamos en la semana de la lactancia, que comenzó el 1 de agosto y finaliza hoy, donde durante toda la semana realizamos distintas actividades dirigidas al equipo de salud y dirigidas a la comunidad. Y la charla de hoy nos va a presentar Cecilia, medicamentos en embarazo y lactancia humana. Ceci es médica pediatra, coordinadora del servicio de neonatología en internación conjunta del Sanatorio Otamendi. Realizó un posgrado en farmacología clínica y medicina materno-fetal avanzada y es miembro de la Junta Ejecutiva del Comité Nacional de Lactancia y miembro del Grupo de Trabajo de Farmacología Pediátrica. Así que bueno, vamos a escucharla a Ceci en esta charla de hoy. Así que bueno, Ceci, cuando quieras te damos la palabra. Gracias por tu presentación. Bueno, les agradezco la convocatoria. La verdad que es un honor para mí compartir el cierre de esta semana y justamente creo que este tema, asociado al lema de este año que es Cerrando la brecha, apoyemos la lactancia en todas las situaciones, justamente una de las contraindicaciones a veces desafortunadas o por desinformación es contraindicar la lactancia cuando la mamá está en un tratamiento o en un periodo de alguna enfermedad. Y justamente lo que espero luego de esta presentación es que por lo menos lo pensemos antes de contraindicar una lactancia. En la siguiente vamos a tratar de repasar brevemente, conocer los beneficios de la lactancia y sus principios esenciales, algunos aspectos anatómicos y fisiológicos para entender tanto a la placenta como la glándula mamaria como membranas biológicamente activas que son liposolubles y cómo pueden difundir las sustancias a través tanto en el embarazo como en la lactancia. Conocer algunos aspectos, no pretendemos que seamos ninguno farmacólogo, pero teniendo algunas características de la droga, algunas características de los lactantes y de la mamá, podemos llegar a tomar alguna decisión en cuanto a qué medicamento elegir. Y después vamos a repasar los tipos de clasificaciones y algunas situaciones de la práctica diaria como para ejemplificar. En la próxima. Bueno, sabemos que las malformaciones congénitas siguen siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en nuestro país. Es la segunda causa luego de la prematurez. Y que muchos de los medicamentos que la mujer puede recibir en el embarazo pueden asociarte a estas malformaciones. También sabemos que en la última década, la edad en la que las mujeres digamos, se embarazan o planifican tener familia sucede cada vez a edades más tardías, con la consiguiente coexistencia de otras patologías, como puede ser preeclampsia, diabetes gestacional, enfermedades autoinmunes, como ser la esclerosis múltiple, en las que en el pasado eran enfermedades que sentenciaban a la mujer joven para poder tener familia y para poder amamantar, y que hoy por hoy, gracias a muchas terapias biológicas modificadoras de estas enfermedades, estas pacientes pueden, a veces con ayuda de una gameta donada o con tratamiento de fertilidad, pero pueden lograr un embarazo y una posterior lactancia. Entonces, hoy en día se sabe que alrededor del 80% de las mujeres embarazadas reciben al menos 4 medicamentos y que llegan al periodo de lactancia al menos con alguno de ellos, ¿sí? En la próxima. Acá, como les mencionaba antes, nos tenemos que sentar y pensar que cuando hay un tratamiento farmacológico en la embarazada, tenemos que ver a dos pacientes que reciben el medicamento, a la mamá, y depende el periodo de gestación al embrión o feto. Y también pensar que así como la sangre es la que a través de la placenta y el cordón va a nutrir a ese bebé que se está gestando y desarrollando, la leche humana va a continuar siendo ese alimento ideal, no solo para los nutrientes, sino que también para su desarrollo y para el impacto a largo plazo, como vamos a ver.
y entonces pensarlas a ambas como membranas biológicas activas en las cuales pueden difundir no solo sustancias farmacológicas, sino noxas, virus, tóxicos, cualquier enfermedad que la mujer esté transitando e incluso anticuerpos de vacunas que reciba. En la próxima, quiero recordar brevemente los periodos de teratogénesis, ¿sí? Teratógeno es una noxa o una sustancia que puede impactar en lo que es el desarrollo de ese embrión o feto y lo vamos a categorizar de acuerdo al periodo. Tenemos un primer periodo que se da desde lo que es la fertilización hasta la implantación, que son esas primeras semanitas en donde en general las mujeres no saben que están embarazadas. Puede pasar que tomen alguna medicación, por ejemplo, un analgésico o algún antibiótico o alguna medicación para alguna causa aguda. Y entonces ahí que puede ocurrir lo que se conoce como ley de todo o nada. Si afecta unas pocas células, como son células con capacidad totipotencial, pueden desarrollar, migrar, reparar ese tejido que perdió la celularidad y el embarazo sigue su curso. Por eso se llama ley de todo o nada. O eso lo conocemos como fenómeno compensatorio. Ahora, si es una noxa que puede ser perjudicial en gran, digamos, cantidad o en el periodo justamente más importante, ahí puede pasar que si afecta mayor contenido celular, se puede detener el embarazo o haber una pérdida espontánea, ¿sí? En el periodo de organogénesis, que son las 8 semanas de gestación, ahí es donde está el mayor riesgo de teratogénesis, que es donde puede influir una medicación tal vez crónica o alguna medicación que la mamá reciba por alguna enfermedad o patología de base. Y después tenemos el periodo fetal, que es a partir de la semana 9, donde ya sabemos que los órganos están formados, pero tenemos que tener presente también que el crecimiento y desarrollo de ese embrión y después feto sucede a lo largo de todo el embarazo, como vamos a ver a lo largo de la presentación, el neurodesarrollo y el ambiente intrauterino y todo lo externo que sería, por así decirlo, la epigenética, también tiene la posibilidad de modificar y expresar el ADN y entonces también por ahí no sucede una malformación estructural, pero sí puede haber una restricción del crecimiento intrauterino o posteriormente, a lo largo del desarrollo, ver algún impacto en el neurodesarrollo. Y por último, y no menor, no menos importante, el periodo preparto, que hay que considerarlo sobre todo en los nacimientos prematuros o en aquellos partos en donde muchas veces se complica y tal vez la mamá recibió mayor anestesia o alguna medicación endovenosa sedativa, en donde ese metabolismo, excreción es más inmaduro y que puede difundir rápidamente a ese bebé y entonces poder tener un impacto, por ejemplo, en que ese bebito nazca con alguna depresión neurológica. En la próxima, bueno, acá como les mencionaba, sabemos que la programación ya comienza en esta etapa fetal y que tanto las experiencias físicas y emocionales que la mamá vive en el embarazo van a repercutir en el desarrollo de ese embrión, feto y luego bebé. Hay una primera programación genética, pero necesita también de un entorno específico. Esto lo hemos visto con un montón de modelos en lo que es los 1000 días y la epigenética, y colegas con mucha experiencia siempre lo transmiten. Esto y está incluso en el modelo de la guerra y de la hambruna, todo lo que la capacidad de esos bebitos de poder, digamos, desarrollarse a pesar de una situación de estrés y que después puede impactar hasta síndromes metabólicos y problemas en el neurodesarrollo. Después hay una segunda y una tercera programación, pero esa segunda ocurre esas 8 semanas, que es este periodo de embriogénesis, y una tercera programación que es la que yo mencionaba, que después de que se formaron las estructuras, pueden impactar en el desarrollo, crecimiento y maduración. Y también para tener presente que la cuarta programación ocurre en esos primeros años, lo que hoy conocemos como los 1000 días, y después cuando ese
niño o niña va integrando todas las funciones motoras y sensoriales con las funciones cognitivas también. Entonces, esto me parecía importante también repasarlo. En la próxima, acá esta imagen que gentilmente facilitó la doctora Becchiarelli nos permite rápidamente visualizar el desarrollo y cómo vemos que a lo largo de la programación y de la evolución de la edad gestacional, vemos cómo los pliegues, las circunvoluciones y la línea media de las estructuras cerebrales se van desarrollando. Y lo último que puede suceder es la mielinización y la organización de la sinapsis. En la próxima, bueno, también la doctora Basso y Maricel Mimisa en su libro de neurodesarrollo también nos hablan del concepto de neuroplasticidad. Es decir, que nosotros tenemos un periodo de intervención oportuna desde la gestación y esos primeros años, en donde sabemos que justamente, como antes les mencionaba, capaz que ocurre alguna intervención, alguna anoxa o ese bebé nace prematuro, pero tiene la capacidad de poder modificar esas neuronas y ese tejido. Justamente la lactancia humana, luego lo vamos a volver a mencionar, pero tiene la capacidad de liberar en cada mililitro de leche cientos de células madres. Esas células son ingeridas por el lactante y a nivel de la vía hematógena pueden ir al sistema nervioso y justamente pueden quedar tanto en el tejido materno como en el tejido del bebé por muchos años con esta capacidad de regenerar. En la próxima, también digamos, el concepto de neuronas en espejo, es decir, que por más que nosotros tengamos un bebito que nazca antes de tiempo, que haya alguna enfermedad o algún determinante, no nos olvidemos que hay un periodo de oportunidades y una ventana en el desarrollo y en donde la lactancia humana es clave para esto. ¿Sí? Esto de las neuronas en espejo está descrito por un fisiólogo italiano, en donde los bebitos aprenden una secuencia de un movimiento e inmediatamente ya esa praxia queda comprendida. En la próxima, ahora esto es un tema que seguramente todos ustedes conocen, pero con mucho orgullo, brevemente volver a mencionar que la leche humana es el alimento ideal, que hoy en día no hay un techo. Siempre decimos hasta que esa mamá, esa familia y ese niño o niña quieran, sí tratamos de recomendarle exclusivamente hasta los 6 meses y a medida que ese lactante va a ir incorporando alimentación complementaria, siempre es complementaria a la lactancia. Sabemos que los beneficios también son para una nutrición emocional, inmediato al nacimiento, en esa primera hora, lo inmediato que se pueda, que la mamá y el bebé entren en contacto, justamente impacta porque va a beneficiar que esa mamá quiera protegerlo, alimentarlo, esa vincularidad, y es un periodo muy sensible en donde facilita incluso la adaptación de la temperatura, de la presión arterial, de todas las situaciones de estrés que suceden en el nacimiento. Sabemos que facilita la inmunidad y el neurodesarrollo por sus nutrientes macro y micronutrientes. En la próxima, esto un poco también facilitó la doctora Becchiarelli. Siempre me gusta mencionar que hoy en día sabemos que el ambiente intrauterino no es estéril, sabemos que hay trabajos y publicaciones que muestran que tanto el cordón umbilical como la placenta hay restos de ADN bacteriano y sabemos que tanto la dieta de la madre como su estado metabólico y ese ambiente como venimos contando, no da lo mismo un parto vaginal que un ambiente del quirófano en una cesárea. Y después factores como puede ser instaurar tempranamente una leche de fórmula, antibióticos en la mamá o en el bebé, son factores que van a interferir en el desarrollo de esa colonización de la flora intestinal del bebé, que es esta microbiota, y justamente la lactancia beneficia eh, en este aspecto. En la siguiente, bueno, y acá también hoy en día conocemos que la lactancia, la leche humana, puede modificar a través de las histonas del ADN, las proteínas que rodean
al ADN la expresión de algunos genes para enfermedades crónicas, como puede ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes, e incluso es el mecanismo postulado para disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios en la mujer que amamanta, pero también para otras enfermedades, es decir, que protege para enfermedades a corto, mediano y largo plazo, y esto que les mencionaba de las células madre. En la próxima, entonces podemos concluir que la leche humana o la lactancia materna tiene todos los inmunonutrientes que favorecen la salud, pero no solo en el lactante que es amamantado, sino que va a impactar para las distintas etapas de la vida y para toda la población. Y esto es muy importante porque entonces ahora para entrar a hablar de farmacología y si contraindico o no un medicamento, si conozco los enormes beneficios, ahora por lo menos lo vamos a pensar primero. En la próxima, acá brevemente repasar que la glándula mamaria es una glándula acinosa con alvéolos, que es la estructura, digamos, glandular alveolar, que es la que, digamos, fabrica la leche. Hay un estímulo hormonal a través de la neurohipófisis con un juego de un feedback que es la prolactina quien fabrica la secreción de la leche y la oxitocina, que es la hormona que va a estimular a la unidad contráctil, que es como la parte muscular que hace que ese conducto eyecte la leche y a su vez todos estos beneficios que tienen que ver con la vinculación y el periodo de inicio de la mamá y el bebé. Y algunos medicamentos, como puede ser la metoclopramida del comercio, puede muchas veces actuar en este feedback hormonal o algunos otros medicamentos como la carvedilina que se utiliza para justamente inhibir la lactancia, hacen un juego de estimulación o de inhibición en este feedback. En la próxima, bueno, repasar brevemente, como les decía, no importa que ninguno de nosotros sea farmacólogo, sino simplemente por trabajar en el equipo de salud y por asistir a familias en periodo de lactancia, conocer que medicamento es una sustancia de uso terapéutico. A lo largo de muchos años, me gusta nombrar a la doctora Norma Vivas, que un poco yo digo que es mi mentor en esto, porque es quien me formó en farmacología. Cuando presentaba las primeras clases, siempre le ponía drogas y lactancia. Y con el paso de los años, la modifiqué a medicamentos justamente para distinguirlas de lo que es la sustancia de consumo problemático o sustancia de abuso y algunos metabolitos de algunas eh, sustancias que las consideramos como la droga activa. Entonces, medicamento es una sustancia de uso terapéutico, es decir, que va a estar indicada por un profesional médico, ¿sí? La droga puede ser tanto para, como les contaba, drogas de abuso o para el metabolito activo de la sustancia. Farmacocinética, recuerden que son todos los procesos que va a sufrir esta droga o medicamento o sustancia en el organismo y que no pasa separadamente, sino que todo se va dando en simultáneo. Yo ingiero el medicamento o lo administro y el medicamento se va absorbiendo, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Y farmacodinamia sería la acción que ese medicamento o fármaco le produce en el organismo. Vendría a ser en dónde es el sitio de acción, que la mayoría de los medicamentos necesita entrar a la célula por un receptor, que sería como una llave encastrada exactamente en la cerradura, y a través de la transcripción o síntesis de proteínas genera el efecto logrado. Pico o tiempo máximo es el tiempo necesario en alcanzar la concentración máxima desde que se ingiere el medicamento. Por ejemplo, está bien descrito el alcohol, que se considera una sustancia de abuso. Se sabe que hasta 90 minutos posterior a la ingesta hay como una absorción muy importante y que a la hora de ingerirlo sería como el pico máximo. Algunos otros medicamentos, como puede ser tal vez el lorazepam, que es un psicofármaco, una benzodiazepina, tiene una vida media corta, entonces se absorbe rápido y tiene menos tiempo de eliminación. Entonces, para estas cuestiones nos sirve conocer la vida media y el pico máximo. En general, cuando es un medicamento que se da por vía endovenosa o intrarrectal,
En general a los 15 minutos hay una absorción casi sistémica y enseguida tenemos ese pico máximo. Y cuando es un medicamento que se ingiere por vía oral, por todo lo que es la biodisponibilidad y los mecanismos de absorción, entre los 40 minutos y la hora sería ese pico máximo. Y la vida media es el tiempo que tarda la concentración del fármaco en disminuir a la mitad. El RID o rango de dosis del lactante, se los pongo por si en algún trabajo o publicación lo leen. Lamentablemente no hay muchos trabajos que investiguen las dosis de los medicamentos que la madre consume en la leche humana. Sí, el equipo de lo que es la Academia Americana de Lactancia y particularmente en esclerosis múltiple, que es una patología en la cual yo estoy trabajando hace muchos años con algunos neurólogos, estudiaron, por ejemplo, el interferón y dosaron la leche a las 4, a las 12 horas y posteriormente en concentraciones hasta el mes. Y eso nos permitió ver que en realidad los lactantes, para cuando ingieren la leche, digamos, la medicación que la mamá absorbe, son proteínas de mucho peso molecular, entonces prácticamente se degradan en la acidez del estómago y se sabe que alrededor del 0,0004% de esa concentración es lo que el lactante podría recibir. Pero algunos trabajos publican o homologan, y esto el doctor José María Paricio, que es el creador de la página y lactancia que yo luego les voy a mostrar, menciona esto en algunas publicaciones, en donde uno, si consideramos que el lactante puede recibir un volumen de 150 mililitros kilo de leche en el día, se puede hacer una, digamos, división por el peso y multiplicando por la dosis que recibe la madre y se puede estimar una concentración similar a lo que el bebé puede recibir. Pero en general tengan presente que son dosis muy ínfimas. Es una dosis menor al 10% de lo que habitualmente se recomienda. En la próxima, bueno, y ahora sí pensar dentro de la farmacología de la lactancia, ¿qué factores influyen en el pasaje de estas sustancias? Tengo que pensar características de la droga o del medicamento. Una de las características farmacocinéticas más importantes es la liposolubilidad. Si dijimos que la glándula mamaria y la placenta son tejidos liposolubles, todas las drogas que sean altamente liposolubles van a difundir con mayor facilidad. Y el peso molecular, si tenemos una sustancia de muy alto peso molecular, como son estos biológicos, el interferón o muchos anticuerpos monoclonales, pasan muy poco por lactancia, o sea, por la barrera de la glándula mamaria y por la placenta. Otra característica farmacocinética es el volumen de distribución. Esto hace referencia a cómo se queda retenido, cómo se distribuye el medicamento en los tejidos. Sabemos que la droga, digamos que actúa es la libre plasmática, después vamos a ver que otra característica es la unión a la albúmina, a las proteínas, pero si hay drogas que son muy liposolubles y tienen mucha adhesión en el tejido adiposo, van a quedar retenidas. Y si bien no es la temática de hoy, pero también está relacionada, por ejemplo, la marihuana, que es 8 veces altamente liposoluble, difunde 8 veces más en leche materna que en plasma y puede quedar bastante tiempo, hasta 60 días retenida en los tejidos grasos. Por eso es que es una droga muy tóxica. Entonces, no hace falta ser farmacólogo, pero con conocer estas variantes o características nos permite entender por qué pueden difundir en mayor o menor medida. La unión a proteínas plasmáticas, siempre pongo el ejemplo en el lactante prematuro o en ese lactante esos primeros días de vida. Hay algunas drogas, como por ejemplo la trimetroprima sulfa, que a veces vemos que se utiliza en alguna mastitis, en alguna infección de piel de la mamá, compite justamente en la unión a la albúmina y puede desplazar a la bilirrubina. Entonces, hay ciertos medicamentos que en algunos prematuritos o lactantes tengo que, si tiene una alta unión a proteínas, tengo que prestarle atención si está asociada a otras características. Y en cuanto a la polaridad de la droga, básicamente las drogas no ionizadas son las que van a difundir más fácilmente en los tejidos liposolubles y las ionizadas en los hidrosolubles.
Y en cuanto a los factores maternos, tengo que saber qué dosis no es lo mismo que reciba, por ejemplo, un ketorolac en una cesárea de 3 a 5 días cada 8, que es compatible con lactancia, que reciba codeína con paracetamol 3 semanas por un puerperio complicado. Entonces tengo que saber la dosis, siempre referirme al umbral del dolor de esa paciente. Si la mamá no tiene dolor, no hace falta que le deje arreglado 3 medicamentos, uno cada 12, otro cada 8, sino individualizar al paciente, conversar con el obstetra, con el médico clínico y llegar dentro del grupo farmacológico cuál es la de menor vida media, la más conocida dentro de ese grupo y el tiempo mínimo necesario. Lo mismo las vías de administración y los antecedentes. Siempre menciono una mamá hipertensa que requiere un sulfato de magnesio en esas primeras 24 horas. No contraindica la lactancia. La mamá la monitorizo su frecuencia cardíaca y la voy evaluando, pero el calostro tiene otro propósito y es peor contraindicar esa primer prendida al pecho que los efectos que pudiera tener en ese caso. En la próxima, y ahora pensando en las características del recién nacido, sabemos dentro de su farmacocinética que tienen menor acidez, el vaciamiento gástrico a veces está enlentecido, la distribución puede variar en el grado de fijación de proteínas, como les mencionaba, por ejemplo, en los prematuros, y la concentración de albúmina, que también es un parámetro nutricional muy importante. Sabemos que a menor edad gestacional hay mayor agua corporal total y un mayor volumen de distribución y una fragilidad de esa membrana de la barrera que difunde al sistema nervioso. Entonces, tengo que estar más atento en esos, no es lo mismo un prematuro, un lactante de término y un niño más grandecito. No, no podemos extrapolarlo, ¿sí? La Academia Americana de Pediatría, esto que va quedando como obsoleta. Primero se hicieron trabajos en la década del 50 homologando en el paciente adulto, hasta que hay como un llamado de atención con todo lo que fue la talidomida, que justamente un pediatra la describe en hijos de mujeres que la recibían como un antiemético, era para las náuseas y vómitos del embarazo, y con las lesiones que ha mostrado fue un paradigma y un antes y después en lo que es la farmacología. Y entonces la Academia Americana de Pediatría hizo una gran revisión en el 2001 y una próxima revisión en el 2013, pero va quedando obsoleta a medida que en el mercado van saliendo nuevos medicamentos. Entonces es importante ir consultando y podemos no saberlo y buscar experiencia en otro colega. Esto siempre es como que vamos sumando conocimiento. En lo que es el metabolismo, no quiero dejar de mencionar, el sistema citocromo P450 es un complejo enzimático, no importa que retengan los nombres, pero hay más de 50 genes que codifican para estas proteínas. Y quiero contarles un caso que seguramente alguna vez lo mencionaron. Está descrito en el New England del año 2009, si no mal no recuerdo, una mujer que venía con un porperio complicado, recibía codeína y por mayor de 3 semanas, como antes les mencionaba, y ese lactante tuvo apneas, depresión, coma y muerte. A partir de ahí se hace una revisión y hoy en día se sabe a nivel genético que algunos de nosotros podemos ser metabolizadores ultra rápidos. Esto significa que recibimos un medicamento y nuestro hígado va a trabajar mucho más rápido y algunas sustancias, su metabolito activo es 6 veces más potente. La codeína es el claro ejemplo. Su metabolito activo va a morfina y es 6 veces más potente que la misma codeína en sí. Es por eso que también en lo que es el puerperio, yo en general en el sanatorio hemos trabajado también con el Comité de Calidad y Seguridad, tratamos que si bien esos 2 días inmediatos a una cesárea, que es un proceso quirúrgico, se les puede dar o fentanilo o tramadol o alguna medicación más fuerte, que tratemos de no facilitar que se vayan a la casa con eso, sino que cuando están supervisadas, justamente por esto que estamos mencionando. Y en cuanto a la inmadurez renal y la densidad de receptores, a menor edad gestacional, sobre todo los lactantes, tienen menos expresión de receptores, entonces algunos medicamentos ni siquiera van a actuar en la celularidad de ese bebé. Por eso es que
con esto de los biológicos y muchos medicamentos que hoy por ahí no están avalados, pero por estas características en lo próximo, en la brevedad, seguramente van a ser compatibles porque son alto peso molecular, se degradan fácilmente y no hay receptores en los que actúa a nivel del bebé, ¿sí? En la siguiente, para recordar entonces, por si no nos queda claro nuevamente, aquellos fármacos que van a pasar más fácilmente a leche son los más liposolubles, los de menor volumen de distribución, es decir, los que no queden retenidos en los tejidos, los que se unan poco a las proteínas plasmáticas y estén libres en sangre, y los de mayor vida media. Siempre pongo el ejemplo del diazepam, que es el Valium del comercio, que tiene entre 50 y 60 horas de vida media. Si yo tengo una mamá que está con cefalea posparto o tiene una contractura, voy a darle un medicamento de vida media corta. Si puedo, le doy lorazepam si le tengo que dar un relajante muscular y no el diazepam que tiene 60 horas de vida media, ¿sí? En la próxima, y acá siempre me gusta contar esto que les decía, hasta que tenemos el sellito de la FDA y en todo caso de ANMAT y puertas adentro en la consulta, siempre me gusta contarles, en el 2015 en mi consultorio me llega con una notita de papel de puño y letra de una neuróloga que me dice: alguna vez la escuché en un congreso hablar de los beneficios de la leche y tengo una mamá con esclerosis múltiple que desea amamantar. Toma este medicamento, busqué las características, no dice que está permitido, pero me parece que no está contraindicado. Eso que a esa neuróloga la alertó y que llegó a mí, como puede llegar a ustedes, sembró en mí una motivación para empezar a investigar este tema. Y justamente hasta llegué a poder conversar con la farmacóloga que lanzó al mercado el interferón, que ahora falleció, pero que realmente ella me contestó por mail que por las características farmacocinéticas era una droga que no iba a haber problema. Y en el 2020, en pandemia, se aprobó en la Comunidad Europea y la FDA aprobaron el interferón y el acetato de glatiramar en estas patologías autoinmunes. Entonces, no cerrarnos a decir contraindico la lactancia, busquemos información, acompañemos a las familias. Justo esta mamá tenía una hijita anterior que tenía una inmunodeficiencia y vivía con neumonías e internada, y ella decía: si a mi hija que me contraindicaron la lactancia se enfermó igual y tanto, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad a través de la lactancia a este segundo bebé de crearle barreras de defensa? Y así fue y las acompañé. Hoy en día las dos son mis pacientes, ya tienen 7 y 12 años y es una nena sana que no ha tenido ninguna problemática más que algún cuadro de catarro de vía aérea superior y amamantó 2 años y 9 meses. Entonces, siempre quiero transmitir que puertas adentro a veces nos encontramos solos en la guardia, en el consultorio, pero que pidamos ayuda y capaz pensando, buscando esta información, podemos por lo menos suspender transitoriamente, pero no inhibir o sentenciar desde el vamos. En la siguiente, acá brevemente les puse 3 categorías de acuerdo a dónde lo busquen. La OMS dice niveles a nivel numéricos, categoría y 1 y 2 son las compatibles, la 3 evitar o si es necesario vigilo al lactante y la 4 y 5 tratamos de no favorecer la lactancia en esos medicamentos. En la siguiente, esta es la que más nos gusta y estamos adheridos, que todos la deben conocer. Es la página de iLactancia, la creó José María Paricio, que además es un amigo de Mónica Tesoni, una querida miembro de nuestro comité de lactancia, y tenemos el gusto de escucharlo en los en los congresos de lactancia. Él con un grupo de pediatras del Hospital de Denia, de Alicante, han creado esta página que lo lindo que tiene es que cada 4 meses van actualizándola y que es muy dinámica. Y yo les puse acá como el semáforo, es como un semáforo en realidad invertido porque primero aparece la luz verde, después la amarilla y después la roja, en donde básicamente, aunque no conociéramos nada de farmacología, aquellos medicamentos compatibles, que afortunadamente son la gran mayoría, son color verde, de riesgo muy básico, muy bajo y son compatibles.
Color amarillo, las que son bastante seguros, riesgo leve o compatible. En un color naranja más fuerte, las que hay que evaluar riesgo-beneficio o tal vez hacer una suspensión transitoria. Y en rojo, las que realmente están contraindicadas. En la próxima les puse acá de nuevo cómo está categorizado y en la siguiente creo que puse un ejemplo de cada una porque no sabía si íbamos a poder interactuar buscándola en vivo la página, se la pueden bajar en la compu o en el celular, es muy accesible, pero básicamente, por ejemplo, el paracetamol, riesgo muy bajo, les puse una que en realidad es, hoy en día, los medicamentos que yo no lo puse para no extenderme mucho, pero por ejemplo hay un paradigma en el embarazo con los antiepilépticos. Es una de las principales drogas que se estudió en teratogenia por la cantidad de efectos adversos que daba a nivel del sistema nervioso central y hoy en día se utilizan tanto para epilepsia como para patologías, por ejemplo, bipolaridad o trastornos de ansiedad, se utiliza también, por ejemplo, la lamotrigina, que es compatible, pero como es un medicamento relativamente nuevo, muchos profesionales lo contraindican, pero solo por no informarse o no buscarlo, por temor tal vez, desconocimiento. Otra de riesgo alto, de todas las medicaciones cardiológicas, el atenolol puede dar cianosis y bradicardia, entonces no es una medicación. Si tengo que elegir un beta bloqueante, el de elección hoy es el labetalol o el carvedilol, ¿sí? Y una, como así muy grosera contraindicada, la cocaína, que antes mencioné marihuana, bueno, ahora la cocaína. En la siguiente... Acá también les pongo la clasificación de la Academia Americana con la cita actualizada del año 2013, que es la última que yo por lo menos encontré, en donde ven que son muy pocas las contraindicaciones, los derivados del ergot, que todavía vemos que algunos anestesistas en las madres con cefalea o pospunción le ponen ergotamina y justamente inhibe a la prolactina. Entonces una mujer que está iniciando la lactancia no conviene darle un derivado de la ergotamina. El litio, que hoy en día hay otras drogas de elección, todavía algunas madres lo reciben, los antineoplásicos y las sustancias de abuso, pero como verán son muy pocas las contraindicaciones. En la próxima, vengo bien con el tiempo. Te quedan Bueno, 15 minutos, Ceci. perfecto. Algunos compuestos radioactivos se pueden interrumpir transitoriamente. En general, los mencioné, pero el que podemos llegar a tener alguna mamá con antecedentes de un cáncer de tiroide que justamente tiene familia y por ahí en el puerperio tiene que hacer el tratamiento, se interrumpe 3 semanas. Ahí hay que hacer una interrupción transitoria. En la próxima, acá, para hacerlo más interactivo, puse algunas consultas frecuentes. Puerperio y analgesia, fíjense todas las que están aprobadas, que son riesgo 1, y de preferencia las que marqué más en negro. Si tengo que elegir paracetamol, ibuprofeno, puedo combinar diclofenac con paracetamol y ketorolac, y las otras con un control, sobre todo en el puerperio inmediato. En la madre epiléptica, como les conté, hay nuevos anticonvulsivantes, la oxcarbazepina, el valproico, levetiracetam, se prefieren hoy por hoy antes que, por ejemplo, la difenilidantoína. En la próxima, madre en tratamiento con psicofármacos y antidepresivos. Vemos mucho psicofármaco porque hoy en día hay muchas mujeres con ataque de pánico, trastornos de ansiedad y siempre pensemos que necesitamos una mujer estable emocionalmente para vincularse con ese bebé. Entonces, es más iatrogénico contraindicar su tratamiento que no acompañarla. Y en las madres epilépticas muchas veces necesitan un periodo de mayor sueño porque puede gatillar la crisis comicial, entonces a veces necesitamos una alternativa de extraerle leche para que quien cuida al bebé provea en ese sueño profundo digamos, su leche materna, tal vez administrada de ese modo, o en algunos casos uno evaluará si necesitará un complemento. Pero en general tratamos de ser facilitadores en un montón de situaciones, ¿sí? En lo que es antidepresivos, sertralina y paroxetina pasan poco por leche y son los más recomendados, pero aún la quetiapina, que es uno que se está utilizando actualmente, es compatible y es de nivel 1.
Ansiolíticos ya lo fui mencionando. En cuanto a antibióticos, siempre preferimos las familias de las penicilinas. Y en relación a la patología autoinmune también me fui extendiendo, lo mismo que en la madre hipertensa, que se prefiere el labetalol. En la próxima, madre hipertiroidea, se utiliza el metimazol, tratamos de que sea en una dosis baja de 25 miligramos, se excreta por leche y uno tiene que ir controlando tal vez la funcionalidad tiroidea del bebé. Y en la hipotiroidea se suplementa con levotiroxina. La madre diabética, tanto la diabetes tipo 2 o la poliquistosis ovárica, son madres que tienen un retraso en la lactogénesis. Entonces son madres que les cuesta instaurar esos primeros días la lactancia, tenemos que acompañarlas con la consultora en lactancia, poder trabajar desde inicio en el estímulo y saber que ni la insulina ni los hipoglucemiantes están contraindicados en la lactancia. Acá había puesto lo de sedación porque justamente hace unos años una mujer que se tenía que hacer una endoscopía me dijo, me hicieron tirar mi leche y me dijeron que iba a intoxicar al bebé y hoy por hoy logré que el servicio de endoscopía permita la lactancia inmediato al procedimiento. Se utilizan drogas compatibles, se excretan rápidamente, lo único que puede hacer es cambiar el color de la leche como el metronidazol, más grisáceo, pero no está contraindicada. Y acá algunas consultas de dermoestética que hoy por hoy vemos que también a veces nos hacen, en donde, digamos, todo lo que puede ser mutagénico no sería indicado, pero por ejemplo radiofrecuencia o láser no hay riesgo para continuar amamantando. Y la cirugía de miopía, también una mamá muy a favor de la lactancia, que no veía y había tenido una miopía con un desprendimiento y necesitaba hacerse la cirugía refractiva, justamente su oftalmólogo la esperó hasta que ella amamante esos primeros años y luego corrigió porque justamente se puede alterar por lo hormonal la córnea, entonces no es que está contraindicada en la cirugía la lactancia, sino que hay un juego hormonal. Por eso la menciono porque me han llegado consultas. En la siguiente, bueno, para ir finalizando, me gustaría hablar de los compuestos de las sustancias que se utilizan para los estudios de imágenes, que son contrastes radiológicas, pero no radioactivos, que son el gadolinio para la resonancia y los contrastes iodados para las tomografías. Esto lo vemos en una mujer que a veces tiene una infección de la herida y que hay que hacerle una tomo de abdomen, o a veces tiene una cefalea postpunción y hay que hacer una reso. Las características de estos compuestos son alto peso molecular, muy poco liposolubles, no se retienen en los órganos y máximo a las 2 horas se eliminan. Con lo cual, con todo lo que ya fuimos viendo, no contraindican la lactancia después de hacer este estudio por imágenes en la mujer. Y con mucho orgullo en el sanatorio logramos con los jefes de imágenes, hicimos un protocolo que está totalmente disponible para todos los profesionales y los pacientes, en donde está toda la evidencia y no contraindica la lactancia hacer estos estudios. Después de mucho tiempo lo hemos logrado. Sí tenerlo presente en un prematuro extremo por la inmadurez. En la siguiente, acá les damos algunas estrategias. En ese caso, uno le informa a la mamá que una muy pequeña cantidad del contraste puede atravesar y la opción es continuar amamantando, amamantar inmediatamente antes de administrar el contraste para alejarlo de la toma. Si tenemos el equipo que ayuda, que asiste y los materiales, podemos extraerle leche para que se le pueda administrar su leche luego del estudio, pero nunca más de ese día en un prematuro que la mamá recibió la alimentación, hacerle tirar la leche o contraindicarla por los enormes beneficios. En la siguiente, y por último, hablar dos palabras de galactogol. Los galactogol son sustancias que aumentan la producción de leche, actúan, se acuerdan, en ese feedback promoviendo la secreción de prolactina. En el comercio tenemos la metoclopramida y la domperidona. En Estados Unidos se usa metoclopramida porque no importan domperidona y en Canadá usan domperidona porque no importan metoclopramida. Ambos tienen el mismo mecanismo. Si me preguntan, siempre prefiero la domperidona porque no pasa barrera hematoencefálica y tiene menos riesgo de síndrome de sistemas, perdón, de síntomas extrapiramidales. Pero no es que yo la voy a indicar abiertamente.
tengo que tomarme el trabajo de evaluar cómo es la técnica, la aprendida, qué antecedentes tiene esa mamá, si es hipertenso, tiene problemas hormonales, preguntarle al médico, ver si tiene un electro normal, porque está descrito que la domperidona puede prolongar el QT, aunque los trabajos mostraron que no hubo ningún impacto ni efectos a largo plazo. Hay una médica de Mar del Plata, que tiene un trabajo muy interesante con algunos casos que siguieron en el tiempo con muy buenos resultados y no describieron efectos adversos. Pero lo importante es que se utiliza como un estimulante en aquellas mujeres que tuvieron alguna situación de hipogalactia, como puede ser la internación de un bebé en el prematuro o alguna patología, alguna situación de estrés, alguna cirugía mamaria, o también lo estamos viendo en el protocolo de lactancia inducida en las madres con gestación por subrogación o dos mamás que quieran compartir crianza y lactancia. Hemos tenido en el 2018 un primer caso y ahora tenemos varias consultas más. Madres adoptivas, entonces tienen estas indicaciones y lo importante es el acompañamiento. Tienen que estar siempre indicado por un profesional y acompañar en el tiempo para lograr un buen vaciamiento y evaluar cómo se genera esa técnica. La recomendación es empezar con 10 miligramos 4 veces al día, se duplica la semana siguiente, nunca suspender de golpe para no hacer una disminución después de la secreción, cada 48 horas se va quitando un comprimido. Al tercer día tienen que aumentar la producción, si ven que hay un resultado, se mantiene en general entre 1 a 2 semanas y después se hace el descenso gradual. Estos trabajos de Mar del Plata han seguido hasta más de un mes e incluso 3 meses sin toxicidad, pero como siempre digo, el mejor galacto es la aprendida del bebé, el sentarnos y evaluar la técnica, una dieta y una hidratación completa, entonces siempre es como una mirada más integral. En la próxima, entonces, para concluir, elegir la droga más segura y conocida, utilizar siempre la dosis eficaz mínima por el menor tiempo necesario, una estrategia, un tips casero en el consultorio, decirle a la mamá que le dé la teta e inmediatamente después tome el medicamento para agarrar ese periodo de mayor sueño posible, siempre considerar las características farmacocinéticas como lo vimos. Para consultar la evidencia les dejo la página de lactancia y la primera es la de la Academia de Lactancia de la Academia Americana, que es obsoleta pero es más estricta y es a la que mi mentora Norma siempre consulta. Y no olvidemos de monitorizar al bebé y a la mamá. Siempre cuento, cuando yo recién me iniciaba en mi consultorio como pediatra, tuve un lactante de pocas semanas con un opistótonos y un llanto irritable neurológico y yo no encontraba nada, le pedí un eco cerebral, lo mandé al neurólogo, hice de todo y en la reinterrogación de esa segunda visita surge que la mamá tenía depresión y había tomado fluoxetina todo el embarazo y se lo habían suspendido cuando el bebé había nacido, o sea, había hecho una abstinencia. Entonces, siempre monitorizar al bebé, la clínica y la semiología y el interrogatorio por sobre todas las cuestiones. Y cuando vemos un posible efecto que puede asociarse, en la página de ADMAT, hoy por hoy virtualmente podemos hacer el reporte. En la última, que es la próxima, entonces, la mayoría de los medicamentos son compatibles con lactancia, la leche humana sigue siendo el alimento ideal. Algunas enfermedades del adulto tienen su origen desde la etapa fetal y es nuestra responsabilidad como equipo de salud poder actuar oportunamente por el enorme impacto. ¿Qué estrategias contamos? La primera hora, aún en situaciones especiales, lo inmediato que se pueda, facilitar siempre la internación conjunta de madres y bebés cuando hay un acompañante y están estables clínicamente, facilitar el vínculo aún en estos momentos o situaciones importantes y antes de suspender la lactancia reflexionemos sobre sus enormes beneficios por los ínfimos riesgos. Muchísimas gracias. Creo que hay una más, pero me parece que ya no hay información. Les dejo mi correo electrónico para alguna consulta y quedo atenta a si hay algún comentario o pregunta. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Ceci, muy clara, muy completa, excelente tu presentación. Así que bueno, ahora damos apertura a ver si alguno quiere hacerte alguna pregunta.
Gracias, Silvia. Bien. También es mi mentora y mi compañera en Internación Conjunta y en el Comité de Lactancia, y gracias por esta oportunidad. Gracias, Cecilia. Realmente, como dijo Claudia, excelente presentación. Yo te quería hacer una pregunta. Ahora voy a tratar de abrir al público, a pedirle a Mauricio, pero te quería hacer una pregunta que es muy habitual y que vos lo dijiste muy claro, pero me parece que tendríamos que volver a repetir el ejemplo. Es muy común que a la mamá ya le tienen que hacer una tomografía y lo primero que salta es que hay que suspender la lactancia. Entonces, creo que este protocolo que vos implementaste en el sanatorio y a los cuales todos adherimos y lo pudimos cumplir, me parece que hay que difundirlo porque creo que no está difundido, me gustaría que lo contaras. Y en segundo lugar, conozco todo lo que has incursionado en esclerosis múltiple y creo que es el mejor ejemplo de uno del lema de este año, que es cerrando la brecha, ¿no? ¿Qué oportunidad le pudiste dar a esa madre? Y me parece que eso es la inquietud, ¿no? La posibilidad, cerrar la brecha es la posibilidad de poder encontrar una solución y en este caso es apoyar la lactancia acompañando siempre a la madre y trabajando en una interdisciplina que sé que vos lo haces en forma excelente en el sanatorio y me gustaría que también un poco nos comentaras de tu incursión en esclerosis múltiple y todo el equipo interdisciplinario que trabaja en eso. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. En principio, nada de esto sería posible si no trabajáramos en equipo. Nosotros afortunadamente contamos con un servicio que tiene puericultoras y que tiene enfermeras que están siempre al pie del cañón trabajando con las familias. Y también a lo largo de mi formación me gusta mucho lo que es la perinatología, el diálogo con los obstetras. Ya la oportunidad, si nos permite hacer una entrevista prenatal, anticipamos situaciones y entonces ya conociendo a la mamá y teniendo una entrevista prenatal, podemos justamente plantear estrategias. Y bueno, la experiencia en relación a lo que es los contrastes por imágenes, viendo que recurrentemente se contradecía desde clínica, desde imágenes, desde el obstetra o de distintas especialidades, o tirar la leche, o no le podés dar porque le vas a hacer daño, porque le vas a dar radioactividad. Te apoyás al bebé en el pecho y le vas a dar radioactividad, que es un concepto erróneo. Un poco impulsada por esto, busqué las guías y junto con el servicio de imágenes y promovidos por el Comité de Calidad y la Dirección, creamos una guía que actualmente la tenemos en nuestra plataforma, pero que es muy sencilla, en donde describe justamente los prospectos de estos medicamentos, lo que dice el Comité de Radiología Europeo y Americano, y las características y qué estrategias. Y se le entrega a la mamá una tarjeta en donde dice con palabras muy cotidianas y claras justamente esto. Y además, antes de hacerse el estudio, cada paciente debe firmar un consentimiento por el tema de si hay alguna alergia al contraste. Y afortunadamente, tanto como endoscopía como en imágenes, está funcionando muy bien y ya por lo pronto no se contraindica la lactancia en estas situaciones. Y creo que acá hay una estrategia de, con los recursos que tenemos, establecer políticas institucionales, donde si desde la dirección médica todos estamos alineados transversalmente para la calidad y seguridad de los pacientes, justamente nosotros lo pudimos lograr porque estamos avalados y porque hay un diálogo entre los sectores y porque hay un equipo que sostiene y acompaña, porque si no, a veces es difícil. Pero cada uno de nosotros en nuestra guardia, en nuestro consultorio, aún no teniendo la información, podemos decir, como a mí se me genera la curiosidad, bueno, no sé de este fármaco, pero voy a leer, voy a consultar. Y esto un poco nos pasó con neurología con Fleni, o sea, primero eran muy reticentes porque claro, la evidencia era clara que las mujeres les iba mal justo en la edad de reproducción. Y afortunadamente con estas terapias inmunomoduladoras que hoy por hoy se utilizan en un montón de otras patologías, se fueron estudiando y bueno, y ya ahora lo tienen incorporado y cada paciente que nace, hasta logramos un trabajo, no lo hemos publicado, lo cual todavía está mal y es por falta de tiempo, pero tenemos una base de datos importante en donde seguimos también el neurodesarrollo de esos bebés.
no a todos los sigo como pediatra, pero sí desde la internación conjunta, desde la prenatal, en la internación conjunta y en el seguimiento, y han tenido buenas lactancias entre 9 meses e incluso aun cuando hay recaída, porque está descripta la recaída cuando cae en la protección hormonal. Aún he tenido una mamá que se ha asesorado y ha guardado leche para ese periodo. Entonces creo que a veces es acompañar, apoyar e informarnos todos en esta cadena de actores tan importante, ¿no? Gracias, Ceci. Espera que hay preguntas. Voy a ver cómo desactivar. Espérame un minutito. Bueno, Ah, ustedes tienen que desactivarse. Neotamendi. Ahí ¿Qué está. tal? Hola. Bueno, acá estamos, gracias al Hospital Posada, Silvia, Claudia, que nos invitaron a Cecilia para dar esta charla de cierre, que realmente ha sido algo integrador, ¿no es cierto? Desde todo lo prenatal y hasta lo cotidiano. Así que bueno, acá estamos en el grupo para cerrar hoy para todos el Día de la Lactancia y cada uno sabe el rol que ocupa y todo lo que puede hacer, el mínimo esfuerzo para tratar de evitar la suspensión de la misma. Quería, Ceci, que hagas un comentario en base a las mamás que tienen HIV con carga viral baja. ¿Qué nos sugerís? bueno, hoy por hoy las recomendaciones de nuestro ministerio todavía contraindican la lactancia, aunque sabemos que probablemente con esa carga viral indetectable en algún momento se termine indicando. Justamente en nuestro Congreso de Lactancia, que va a ser el 15 y 16 de septiembre en la Sociedad de Pediatría C. Salguero, va a participar uno de los encuentros José María Aparicio y va a actualizarnos este tema. Hoy por hoy, si les tengo que contestar, contraindica porque las normativas ministeriales no lo permiten, pero la evidencia, y siempre se pone en juego en los países donde hay desnutrición y un montón de otros efectos que son aún más vulnerables, en poder hacerlo. Pero bueno, hoy por hoy no, pero es un tema que está en tratativas y probablemente en no mucho tiempo se pueda facilitar. Gracias, Carmen, por acompañarnos y bueno, gracias, Cecilia, también por promocionar nuestro congreso, que es el 15 y 16 de septiembre, al cual los esperamos. Esperá, Ceci, que hay más preguntas. Bueno, muy bien. Yami. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Excelente buenos días. presentación ante todo. Yo quería Gracias. hacer una consulta en cuanto al descenso de la domperidona que mencionaste gradualmente. ¿Sería Sí. en la segunda semana o tercera semana que se comenzaría a descender gradualmente? Mira, si te digo sinceramente, es medio artesanal. Habitualmente lo que nosotros hacemos es aproximadamente entre el tercer y quinto día, uno comienza con una dosis de 10 miligramos hasta cada 6 horas. Puede ser entre 3 a 4 veces por día. Entre el tercer y quinto día tiene que haber un aumento de la producción. Y lo que uno va viendo es que ese descenso lo que hacemos es ir sacando un comprimido cada 48 horas. Se puede duplicar a 20 miligramos cada 6 horas en esa segunda semana y por eso es que vas sacando un comprimido cada 48 horas y terminas extendiéndolo 21 días hasta varias semanas. Como te decía, ese trabajo de Mar del Plata de la doctora, si mal no recuerdo, es María Fernanda Valverde. Ella ahí siguió a algunos pacientes hasta 3 meses, pero la idea es no suspender de golpe justamente para no disminuir la secreción. Pero es medio artesanal porque hay que ir acompañando tanto el profesional que lo indica como una consultora de lactancia para ir viendo el adecuado vaciamiento y no generar tensión en la mama, mastitis y demás, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Acá Claudia pregunta, ¿se le hace electro a la madre? Sí, en general la mayoría tiene del periodo antes del nacimiento, se les pide por riesgo quirúrgico y ese estaría bien, no retrasaría
para tener, es de buena práctica para uno quedarse tranquilo y en general es lo que hacemos, es pedir un electro o por lo menos su opinión del obstetra o el médico de referencia, sobre todo si hay alguna antecedente en las madres hipertensas o en las madres con hipotiroidismo, problemas hormonales, uno también consulta por el tema del eje hormonal, pero en principio es una droga de confiabilidad y no hemos tenido hasta el momento ningún reporte, digamos, de un evento adverso significativo. No hay más preguntas, te agradecemos, pero hemos aprendido muchísimo con esta charla y estos repasos de fármaco. Cecilia, y te dejamos para que nos des el mensaje final del lema de la lactancia y así cerramos en el Hospital Posadas esta semana y en el Sanatorio Tamendi también. Es de a dos este año. Bueno, Gracias, Ceci. muchísimas gracias. Bueno, como todos los años, se propone un lema y este de Cerrando la Brecha. Me parece importante esto, tener en cuenta todos esos momentos, circunstancias o situaciones, como puede ser una mamá en terapia, internada, con alguna patología, no privar de ese derecho tanto a la mamá como a ese bebé, y nosotros como equipo de salud tener ese rol facilitador creo que es clave y ahí vamos a ir disminuyendo esas brechas que pueden ir ocurriendo. Así que muchísimas gracias.